el podcast, según yo, número 14, si no me equivoco. Y el día de hoy vamos a hablar sobre fondos indexados, así que comenzamos. ¿Cómo están todos allá en casa o quizás en el trabajo, o quizás en el gimnasio, o quizás en la cama, o quizás mientras van conduciendo? Pero el día de hoy vamos, o me van a escuchar más bien, hablar de fondos indexados, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es un fondo indexado? Bueno, es un tipo de inversión que busca replicar el rendimiento de un índice bursátil, como por ejemplo el S&P 500, y lo que quiere al final es que este rendimiento que tiene sea igual, es decir, que al final lo va a estar copiando con la intención de poder obtener las mismas ganancias, ¿vale? Entonces, ¿te gustaría invertir en el mercado, pero sientes que es complicado o necesitas mucho dinero? ¿Sabes que existe una forma sencilla y eficiente de hacerlo a través de fondos indexados? Esto es normalmente lo que todos diríamos, o todos aquellos que estemos, pues, como inmersos en el tema de las inversiones, porque al final, cuando todavía no estás tan de lleno en el tema de las inversiones, puede ser hasta cierto punto complicado entender porque existen un sinfín de variables, un sinfín de activos y a veces es importante entender de manera correcta cómo es que funcionan para cuando tengamos que tomar decisiones. Pero estos fondos indexados nos van a permitir librarnos hasta cierto punto de cosas como el análisis, de librarnos como de ciertas decisiones que tomemos, porque al final este índice, este fondo, al replicar un índice de la bolsa, nos permite invertir en una sola acción. Y cuando me refiero a una sola acción, no me refiero al extracto o a la fracción que compramos como título de tal índice, sino me refiero al hecho de ejecutar o de la compra. Ya en automático estamos invirtiendo desde decenas hasta cientos y miles de empresas que tienen estos índices. Por ejemplo, el ya tan famoso, que estoy seguro que todos los han escuchado, pero el S&P 500, que reúne a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿vale? Y estas normalmente se categorizan por la capitalización bursátil que existe, es decir, la capitalización que hay en el mercado, ¿no? El número de acciones, el valor de las acciones que esto representa, ¿no? Entonces, es súper importante porque el hecho de que nosotros podamos invertir en un fondo nos evita que tengamos que invertir en esta acción, en Coca-Cola, en Apple, en Microsoft, en Nvidia, en Google, en Meta, en Tesla, etcétera, etcétera, en Pfizer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos acorta mucho el tiempo de progreso y a su vez el tiempo de entendimiento, porque no es necesario que tengamos que analizar de manera independiente cada acción, sino que nos permite revisar únicamente el fondo, cómo le ha ido y según datos importantes, en el 2024 el S&P 500 tuvo un crecimiento del 24% y a lo largo de las últimas 2 décadas ha tenido un crecimiento promedio de poco más del 10%. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros quisiéramos hacerlo de manera independiente, seguramente algunos años tendremos más crecimiento que otros, pero no habría nada mejor que un fondo indexado, a menos que tuviéramos cierto nivel de entendimiento o cierto nivel de especialización para poder detectar estas áreas de oportunidad en algunas empresas que sí nos pueden catapultar, ¿vale? Así que, ¿qué son los fondos indexados y cómo funcionan de manera más concreta, ¿vale? Pues bueno, un fondo indexado es un tipo de inversión que lo que busca es replicar el rendimiento o el crecimiento de un índice bursátil, como lo puede ser el ya tan famosísimo S&P 500, ¿vale? Los fondos no intentan superar al mercado, más bien su objetivo es igualar el crecimiento o más bien en este caso el rendimiento, ¿vale? Pero ¿cómo funcionan? Bueno, en este caso, este tipo de fondos son, más bien el gestor del fondo o quien gestiona el fondo invierte en las mismas acciones y en la misma proporción
conforme lo hace el índice, porque al final lo que busca es que tenga el mismo rendimiento. Entonces, no podrá invertir de manera desproporcionada en las que él considere, porque si no, obviamente las rentabilidades y el índice no lo estaría replicando. O sea, estaría duplicando por ejemplo, el número de empresas en las que está invirtiendo, pero al tener una distinta proporción ya no replicaría directamente, porque si invierte de más en algunas, pudiese ser que tuviéramos un mejor rendimiento o un peor rendimiento, ¿vale? Así que, como dato relevante, según Morningstar, los fondos indexados han superado al 85% de los fondos gestionados activamente en un horizonte de 10 años. ¿Qué chingada madre acabo de decir, Javier? Bueno, a ver, primero entendamos. Los fondos gestionados activamente son aquellos que se llevan por gestores especializados en la bolsa, que ellos sí hacen ciertos análisis bastante, yo diría, complejos, bastante profundos, en los que buscan ver de qué manera invertir en determinadas acciones o en determinados activos que les permitan tener un rendimiento mayor que el que tendrían activamente este tipo de índices o este tipo de fondos. Y aunque es cierto que en algunos años pudiese ser el crecimiento pudiese duplicarlo, triplicarlo, el hecho de poder sostenerlo durante el tiempo lo hace bastante complejo. Por eso es que en los últimos 10 años los fondos han superado al 85% de los que lo hacen activamente de manera especializada. Eso significa que la mayoría nos permite confiar en el largo plazo porque de todos modos nos va a dar un crecimiento sostenido. Así que, ¿qué hace a los fondos indexados una opción tan popular entre nosotros y ustedes, los inversionistas? Bueno, pues en general hay 4 cosas. Número 1, bajos costos. Es decir, las comisiones son mínimas porque no requieren una gestión activa de nuestra parte. Y esas comisiones es cuando compramos y vendemos este tipo de fondos, ¿vale? Luego, segunda, lo hace tan popular porque es una diversificación automática. Al comprar nosotros un título o una fracción del título, nos permite invertir en automático en un sinfín de empresas. Si fuera el S&P 500, cuando nosotros compramos un fondo del S&P 500, pues ya en automático estamos invirtiendo en 500 empresas, desde Apple hasta Coca-Cola, todas las que se puedan imaginar, ¿vale? Número 3, resultados consistentes. A lo largo del plazo, a lo largo del tiempo y a través del análisis, se ha visto cómo este tipo de fondos han crecido de manera sostenida durante año con año versus que si lo hiciéramos de manera activa, es decir, de manera personal o a través de un gestor. Esto nos permite y nos comprueba saber que el hecho de poder invertir en un fondo nos da mayor tranquilidad en el largo plazo. Esto como una de las estrategias, ¿vale? Porque al final si me dijeran, bueno, entonces significa que me estás recomendando únicamente invertir en fondos, no, para nada. O sea, más bien todo va a depender de la estrategia, que considero que todo el pastel de tu inversión, una parte sí tendrá que ir a fondos, pero otra parte sí tendrá que ir a una gestión activa, otra parte tendrá que ir a un poquito mayor riesgo, etcétera, 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 para que nuestras inversiones pues tuvieran muchísimo mayor productividad, ¿vale? 3, perdón. Y 4, facilidad de acceso, ya que nosotros podemos invertir desde montos pequeños en las distintas plataformas, ¿vale? Entonces, eso lo hace de gran accesibilidad, porque no es que tengamos que poner los miles de pesos para comprar un título, no, para nada. Ahí, por ejemplo, en GBM puedes comprar algunas acciones, inclusive ETFs, fondos, desde 20 pesos, me parece. Entonces, en realidad es muy accesible la forma en la que nosotros podríamos hacer uso de esas inversiones y que al final, en el largo plazo, si bien no nos pueden asegurar, nos da una mayor certeza de tener algún tipo de ingreso o algún tipo de rendimiento. Así que un estudio de Spiva muestra que en los últimos 20 años, el 90% de los fondos activos no han logrado superar a los índices de referencia. Nuevamente confirmamos, ¿vale? 1 de cada 10 fondos logra activamente superar al índice, pero únicamente en un periodo específico, en un año, por ejemplo, pero no de manera constante, ya que no es posible obtener estos. Bueno, no es que no sea posible, sino más bien es bastante complejo que al replicar las acciones en las que se está invirtiendo
dependiendo de los movimientos y con una estrategia bastante especializada, logremos conseguir un rendimiento mayor al mercado de manera general y sostenido en el tiempo, ¿vale? Así que, bueno, Javier, si hay tantas opciones de fondos, ¿cómo podemos elegir la que mejor se adapte a nosotros? Bueno, les voy a explicar 4 criterios clave que son o que pueden utilizar para elegir un fondo. En este caso, número 1, un índice subyacente. Este nos va a permitir identificar el mercado o el sector que queremos replicar. Más bien se refiere a qué tipo de indicador bursátil de la bolsa queremos replicar. Por ejemplo, tenemos el S&P 500, el Nasdaq, el MSCI, Emerging Markets, etcétera, etcétera. Existen un sinfín de índices los que nosotros podríamos replicar. Normalmente la mayoría de los países tienen un índice que replica el comportamiento o el rendimiento de las acciones de sectores específicos o de las empresas más importantes de tal. Por ejemplo, en México me parece que está el Vanguard 35, me parece, que reúne a las 35 empresas más importantes de todo México y en esas invierte. Lo mismo pasa en Colombia, en Alemania, en China, en Japón. O sea, existen un sinfín de estos indicadores o índices que nos permiten poder comprarlos, ¿vale? Después tenemos, ¿qué debemos de considerar? Bueno, pues las comisiones. En este caso es buscar fondos con un ratio de gasto total inferior al 0.20%. Porque es una métrica establecida porque esta nos va a permitir tener en el largo plazo un mayor rendimiento, ¿vale? Y este ratio de gasto total, pues lo podemos ver en páginas como en las propias plataformas. En algunas te permite ver este tipo de indicadores y en otras como por ejemplo Yahoo Finanzas. La verdad es que nunca he usado Google Finance, pero seguramente debe ser exactamente lo mismo como Yahoo Finanzas. Entonces, debe ser algo muy similar. Y punto número 3, perdón, plataforma de inversión. ¿Por qué? Porque al final hay que revisar que la plataforma en la que nosotros decidimos o decidamos invertir, pues tenga la opción de poder comprar estos títulos. Porque no todos los índices, no todas las acciones, no todos los ETFs, no todos los fondos se encuentran en todas las plataformas. Entonces, es importante validar que en la que nosotros usamos o nos recomendaron, pues existe este tipo de activos, ¿vale? Así que, según Vanguard, invertir en un fondo indexado con un ratio de gasto total bajo puede ahorrar hasta un 30% en costos a lo largo de 20 años. Por eso es importante este tipo de análisis. Es decir, si ustedes buscan o más bien estos factores los utilizan antes de decidir en qué invertir, en el largo plazo les puede traer un ahorro y ese ahorro se convierte en más dinero porque al final es ingreso que se puede reinvertir de manera automática, ¿vale? Así que, ¿qué es lo más importante que alguien debe de saber antes de empezar a invertir en fondos indexados? 2 puntos importantísimos. Número 1, empezar con una meta clara. ¿Para qué estamos invirtiendo? ¿Para nuestra jubilación? Un fondo, por ejemplo, para cuando nuestro hijo vaya a la universidad, para cuando seamos papás, para casarnos, para comprar algo. Es importante porque dependiendo la prioridad y el tiempo que tengamos, es conforme vamos a poder desarrollar nuestra estrategia para poder cumplir con esta meta, ¿vale? Y número 2, que sepas que no necesitas grandes sumas. La intención es empezar. Y una vez que empecemos, no dejemos de hacerlo. Es como lo que hemos hablado en otros podcasts con el tema del ahorro. Güey, lo importante es empezar. No importa si empiezas a invertir 20 pesos todos los meses, empieza. Y lo mismo, aunque la de inversión no se me hace tanta regla como la del ahorro, pero sí es importante que paulatinamente hagamos el esfuerzo por comenzar a invertir cada mes o cada 2 meses o cada trimestre o cada año, mucho más que la anterior vez, porque eso nos va a permitir hacer al mejor amigo de las inversiones, que es el interés compuesto, ¿vale? Que va a hacer que nuestro dinero haga más dinero y ese dinero que nos dio por nuestro dinero haga más dinero y así una escalerita infinita, ¿vale? Entonces, súper importante. Y sobre todo que estas inversiones que son a largo plazo, yo les diría que, o al menos así lo externo con amigos, con familiares y demás. Cuando haces una inversión, tienes que saber o tienes que tener en cuenta que el dinero que esté destinado a invertir, nunca lo vas a recuperar. El dinero que vayas a meter a inversión, nunca lo vas a sacar. No lo vas a necesitar.
¿Por qué? Porque al final, si nosotros vemos que está creciendo y que genera rendimiento y queremos sacar por alguna emergencia, detenemos el crecimiento que pueda tener. Recuerden que el interés compuesto es el mejor amigo que podemos tener en el tema de inversiones. Pero si no le ayudamos, pues se va a mermar mucho la capacidad o la facilidad y la escalabilidad con la que nuestros ingresos puedan crecer. Entonces es súper importante, nunca saquemos el dinero, ¿vale? Si nuestra meta ya está fija y vamos a trabajar para nuestra jubilación o para nuestro retiro, y nos faltan 20 años, pues no se te ocurra sacar tu dinero antes. O sea, empieza hoy. Y si tienes 15 años para invertir, pues que sepas que durante 15 años todo el dinero que vayas a poner, no lo vas a sacar, ¿va? Entonces, eso es creo que lo más importante. Y llévense esta pregunta y es, ¿cómo podría cambiar su vida si comenzaran a invertir desde hoy? En el corto plazo, no va a haber diferencia. En el mediano, les aseguro que solamente les va a ayudar, si acaso, a tener una mayor confianza sobre el futuro por venir, pero en el largo plazo, les aseguro que vamos a tener muchas cosas. Las inversiones no te van a hacer rico en el corto y en el mediano plazo, para nada. Las inversiones no sirven para hacerse rico en el corto plazo, ni para el largo plazo. Existen inversiones que nos pueden dar dinero rápido, pero normalmente son inversiones que están totalmente ligadas al riesgo. Recuerden que a mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿vale? Y eso también tiene que ver con el panorama del tiempo, en el momento en el que lo invertamos y cuánto tiempo dejemos que trabaje, ¿vale? Porque existen distintas inversiones, unas de mayor riesgo, otras de menor riesgo, y sobre eso va a ir enfocado el tema de rentabilidad. Entonces es súper importante que tengan bien definido qué nos vamos a hacer, ¿vale? Pero al final todo va vinculado como ya lo han ido viendo. Así que, chicos, síganos en todas nuestras redes sociales, escúchenos en Spotify, de verdad, déjenos comentarios, déjenme saber si estamos haciendo bien las cosas, si quieren que cambiemos las cosas, qué les gustaría ver, qué les gustaría cambiar. La idea es que lo que les podamos compartir, pues, tenga sentido, que les ayude. Queremos hacerlo rápido y dinámico para que nos puedan escuchar en cualquier momento, pero de momento nos vemos en el próximo episodio.